apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Hoy jueves 25 de junio del 2020 vamos a ver la clase número 8 del grado de informática, para el grado del ciclo 5, 10 y 11 de A y B de la jornada de la tarde, en el área de tecnología e informática, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Hemos venido trabajando Microsoft Access en toda su complejidad y hoy vamos a seguir estudiando la parte de las consultas. Vamos a recordar algo que era crear la consulta. ¿Okay? Para crear una consulta se siguen los siguientes pasos. Abrir primero la base de datos donde se encuentra la consulta a crear. Luego hacer clic en el botón de diseño de consulta en la pestaña crear. ¿Recuerdan? Esta pestaña que es la que hemos venido trabajando. Okay. Entonces ahí. Y nos ubicamos en esta partecita que dice consulta. Allí le vamos a trabajar estos dos iconos, que es el diseño de consulta, que es el que nos están pidiendo. También tenemos la posibilidad de utilizar el asistente, que es este, ¿okay? Para poder ver la imagen, por ejemplo, las consultas con un poco de ayuda. Bueno, vamos a continuar creando la parte de las consultas. Ustedes recuerdan, allá en la cuadrícula de QBE hay una parte que se llama criterio, que lo vimos en la clase pasada, y esto es donde podemos colocar unas expresiones, pero también podemos crear unos campos calculados, ¿sí? En donde podemos tener una expresión que se forma combinando un operador con uno o generalmente dos operandos. La mayoría de las veces un operando será un campo de la tabla y el otro un valor concreto o otro campo. Ahora más tarde les defino que es un valor concreto en Access. Entonces, los operadores que se trabajan son el más, que sirve para sumar, el menos, que es para la diferencia entre dos números, la multiplicación de números, elevar un número a una potencia de un exponente, que es este. Se utiliza también este operador para dividir dos números y obtener un resultado de signo flotante. También se utiliza esta barrita, que es para utilizar también para dividir dos números y obtener un resultado pero entero. Ojo, fíjate las dos figuras, esta y esta son diferentes, ¿verdad? En los sentidos, cada una hace algo diferente en Access. Hay que tener en cuenta esa parte. También tenemos el operador mod, que este divide dos números y devuelve solo el resto del número, ¿sí? También tenemos este operador que se utiliza para concatenar dos expresiones de texto, de tipo texto. Ojo, recuerda que hay una partecita que utiliza para concatenar los textos. Pues el más utilizado es este. ¿Ok? Es el que más se utiliza. Bueno. Ahora sí, que es un valor concreto referente a los operandos. Los valores concretos se deben escribir siguiendo las siguientes reglas. Ojo, los valores numéricos se indican poniendo el número sin más. Se tiene que utilizar para separar la parte entera de los decimales. Por ejemplo, del símbolo definido en definido en nuestra configuración de Windows. Por ejemplo,
Todo depende de cómo esté configurado el Windows de cada uno de ustedes. Así también tomará los valores concretos. Pero, además, los valores numéricos no se pueden escribir formateados. O sea, no podemos escribirlo con separadores de miles. Eso es lo que quiere decir escribir formateado en esta parte de las aplicaciones de Windows. Entonces, no podemos escribirlos con separadores de miles, o sea, con el punto, por ejemplo, así como lo dice aquí esta expresión. ¿Sí? Esta parte no la podemos hacer, como esta tampoco, ponerlas con coma. Tendríamos que escribir sería así de esta forma con este número así. Entonces, ¿qué pasa? En la tabla usted puede definirle cuántos decimales quiere que esta numeración obtenga en ese valor de ese campo. Allá en las propiedades del campo, recuerdan que hay una opción que dice decimales, pues allá es donde se configura cuántos decimales quiero que salgan en el momento que yo lo estoy trabajando los valores concretos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de estos valores de tipo texto, donde deben ir siempre entre comillas simples o dobles, y así. Cuando queremos poner algo de texto en los tipos de texto en los campos que queramos tener allá en la parte de criterios de la cuadrícula QBE de nuestra consulta. Entonces, los literales de fecha se escriben con el numeral y deben estar en el formato americano, o sea, en el formato de Estados Unidos. Incluso si no estamos utilizando la versión norteamericana del motor de base de datos de Microsoft Access o JEP, por ejemplo, el 10 de mayo de 1996 se escribe de esta forma, allá en España y en Latinoamérica, y en Estados Unidos también, si estamos utilizando la versión norteamericana, ¿sí? O la versión de Estados Unidos de América, esa es la misma. Para indicar la fecha del 10 de mayo, por ejemplo, en cualquier base de datos, sea española, latinoamericana o la que sea, tendríamos que escribirlo con los signos de numerales antes y después, ¿ok? Para que tanto sean así o con los números. Entonces, ese es el formato del valores de tipo de texto para las fechas. Okay. También se puede utilizar la función DateValue, que reconoce las configuraciones internacionales establecidas por Microsoft Windows. Por ejemplo, DateValue, que es esta parte, una fecha, lo tendríamos que utilizar de esta forma, con una comilla, pero también es equivalente a la misma que acabamos de hacer acá, esta parte. Si nuestra configuración de Windows define las fechas con el formato día, mes y año, ¿okay? Que hay unas configuraciones de Windows que están al revés. Entonces, todo esto se debe configurar de acuerdo a su criterio o como usted desee trabajar. Así como esté configurado en la Windows, así tiene que configurarla en la base de datos. Si llegamos al caso, nosotros creamos una consulta con este tipo de formato y esa consulta la hacemos en otro equipo y el otro equipo tiene otro formato de fecha, pues no va a salir la fecha, sino que sale puro signo de numeral. Ya no la reconoce entonces. Por eso se utiliza el estándar, que es ese. Ojo, para las consultas también hay funciones predefinidas. Por ejemplo, en el Access 2010, que es donde casi todas vienen, que están definidas o predefinidas estas funciones que se utilizan entre enumerarlas y explicarlas sería demasiado largo, pero vamos a escribir unas cuantas, que son las que están aquí, que son las que más se utilizan. La de date, que devuelve el día en que estamos, date, que están entre paréntesis, ojo, que aquí entre paréntesis hay que colocarle un argumento. El now o hora o hoy, que devuelve el día y la hora actual. El year o año, que devuelve el año de la fecha. El month, que devuelve el mes. Y el data value, de acuerdo a un literal o a una fecha establecida, convierte un valor en la fecha.
Oh, pero mire, todo esto está aquí, tiene unos parámetros. Todos tienen unos parámetros que hay que crearlos como argumentos. ¿Ok? Esto lo vieron en Excel, cuando lo estaban viendo en Excel, ustedes. Pero fíjense, aquí en esta versión, por ejemplo, en la versión que usted tenga, sea en español o en inglés, si es en inglés tendría que colocar esta función. Si es en español, en la versión que usted tiene, la puede colocar fecha y le trabaja normal. Así para todos, vean. ¿Ya? La versión en inglés y en español, la versión en inglés y en español, y así. Y esta sería el valor de la fecha, que es el data value. Eso sería en español. Una vez teniendo todo esto, también tenemos que definir una parte de campo, entre paréntesis. Eso lo hacemos dentro de corchetes, o dentro de llaves, o dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando un nombre de campo está formado por una sola palabra no hay problema. Se puede omitir corchetes, pero si el nombre contiene varias palabras, por ejemplo, así como la que tenemos aquí abajo, fecha de nacimiento, que tiene un espacio, tiene dos espacios y tiene tres palabras, entonces tendríamos que colocarlos entre corchetes para que nos los pueda aceptar así. ¿Okay? Estos son trucos que hay que tener en cuenta cuando estamos creando los criterios de los parámetros de los campos que tiene la consulta en la cuadrícula QVE. Bueno. Vamos a seguir. El uso de los paréntesis en algunos casos, cuando combinamos varias expresiones, podemos utilizar los paréntesis para delimitar cada expresión. Siempre se tiene que utilizar un paréntesis de apertura y uno de cierre, recuerda, así como estamos en esta parte que está aquí. ¿Ok? El uso del paréntesis sirve para que la expresión quede más clara, sobre todo cuando combinamos muchas expresiones, y para que los operadores actúen en el orden que nosotros queramos, para así olvidarnos de la prioridad de los operadores. Ustedes recuerdan de la prioridad de los operadores en álgebra, cuando vieron allá en álgebra que se utilizaban los corchetes, las corcheas, las llaves y los paréntesis, y de acuerdo a eso, a donde estaba lo más interno, desde ahí empezaba el operando a trabajar, ¿sí o no? Bueno, así lo mismo hace ALSI. En este caso se utilizan estas expresiones porque solamente estamos viendo una sola, pero si hay varias donde tenemos que definir de acuerdo al grupo jerárquico, entonces tenemos que irnos allá al álgebra a buscar a ver cuáles son las jerarquías de los operandos para ver cuál se ejecuta primero. Y así es que tendríamos que hacer esa expresión. Pero como esta es sencillita, así que tenemos que nada más utilizar los paréntesis. ¿Ok? Wow. Adrián José, se te activó el micrófono. Ah, y de pronto. Bueno. A ver, aquí hay uno que me llama. Voy a preguntarle, que le voy a solicitar que reactive el micrófono a este SYBT, no sé quién es, BT1608, ¿quién es esa persona? Estoy solicitando que reactive el micrófono para que me diga el nombre, para poderle poner la asistencia. Nada. Bueno. ¿Quién es? ¿Quién eres, mijo? ¿O quién eres, por favor? Si eres tan amable, puedes colocar tu nombre para poderte poner la asistencia. Nada. No habla. Está mudo. A ver, de los muchachos que están allá, ¿quién es esa persona que está ahí, que es CYBT1608? Martelo, Adrián, Eddie, díganme a ver quién es. Bien, No sabe. Ahí hay uno al lado tuyo, en la pantalla, que es SYBT1608. ¿Quién es esa persona?
Ah, él acaba de mandar un mensaje de chat que es Luis David Prince. Luis David Prince. Vamos a Luis ver. David Pizarro Prince. Luis David Pizarro Prince. Sí. Yo no lo había visto nunca. Es primera vez que se conecta entonces. Ah, como primera vez, profesor. Dile que active la cámara para ver quién es, man. Bueno. ¿Yo qué? Nada. Ah, bro. Activa la cámara. Ni habla ni nada. Y tiene el micrófono activo. O es que no tiene micrófono. No tiene micrófono para hablar. Eso es. Lo tiene activo, pero no tiene el aparato para hablar. De todos modos, ahí se salió. Ahí se salió. Y ese está con ustedes, Luis David Pizarro. Sí, el que ha pedido Prince estaba con nosotros, que se ponía acá atrás en la esquina del último. Pues. Ah, ya. Ya me acordé. Bueno, esperemos que se coloque, que entre nuevamente. Bueno, seguimos, chicos. De todos modos, que cualquier cosa, pues que ponga el nombre. Ajá, mijo, dime, ¿cuál es el nombre tuyo? Perfecto, es Luis David Pizarro Prince, perfecto, no hay problema. Tranquilo, participas de la clase y no hay problema. Ok. Bueno, seguimos. Pero debes colocarle el nombre ahí al celular o al equipo donde estás para que yo te pueda identificar y ponerte la asistencia. Bueno, ahora vamos a mirar una parte. Ok, tranquilo. Yo sé que puede ser la señal, no hay problema, pero ya te apunté acá, aquí. Así que debes estar escuchándome perfectamente a mí. Acá sí el sonido está original hoy. Listo. Ok. Bueno, seguimos. Hay una parte de los encabezados de columna, ¿ok? Que podemos cambiarlo de acuerdo al resultado de nuestra consulta. Por ejemplo, estos encabezados, aquí, así. Usted los puede modificar de acuerdo al orden. Este lo puede pasar para acá, este lo puede pasar para acá, como usted quiera, ¿ok? Y así de esa forma puede crear la consulta. Recuerdan que esta es la cuadrícula, esta que está aquí, es la cuadrícula QBE, así se llama, que yo he estado mencionando ahora ahí a medida que voy, ¿cómo es que he ido trabajando esta clase? Bueno, seguimos. Normalmente aparece en el encabezado de la columna el nombre de la columna. Si queremos cambiar ese encabezado, lo indicamos en la fila del campo. Por ejemplo, en esta fila, aquí, en esta parte, usted puede cambiarle este nombre si el campo es calculado. Por ejemplo, acá vamos a crear un campo calculado. ¿Ok? Nosotros podemos colocarle el nombre o colocarle el nombre, o él le coloca un nombre especial. Pero nosotros podemos cambiarle. A estos no le podemos cambiar el nombre porque estos son los campos que vienen de la tabla. En el campo nuevo, podemos crear un campo nuevo que nos mostrará en la consulta. Un campo nuevo y se ubicará en esta parte. ¿Sí? Y eso es lo que se llama modificarle el encabezado a esta cuestión de aquí. Es en esta barra. ¿Dónde van las expresiones? Que yo sé que me la van a preguntar en esta parte de la barra esta. Criterios, recuerden, véalo aquí. Aquí es donde usted va a hacer las expresiones de acuerdo a lo que usted necesite, si hacer para un campo calculado. Si lo ponemos aquí, tendríamos que escribir aquí en esta parte. La expresión, ya sea con operando, suma, resta, multiplicación, división, lo que usted quiera hacer, lo hace aquí en este punto. Y automáticamente la consulta asume que ese criterio es para ese campo. Entonces, de acuerdo al operando que usted coloque, así mostrará en la consulta. También se pueden cambiar los órdenes de los campos, como les dije. O sea, usted puede pasar un campo por una parte, para otro, de acuerdo a la consulta como usted quiera colocarla.
¿sí? Con las flechitas o presionando la flecha del mouse y lo lleva hasta donde usted quiera, ¿sí? Como también la puede cortar, recuerda, o sea, la puede eliminar. O presionando, por ejemplo, usted la selecciona un campo, le da clic al campo, la pone en negrilla automáticamente, así, ya la selecciona, le presiona control X y lo que hace es que la borra. Déjalo aquí, lo que hace es que la borra automáticamente. Como también puede insertar otras columnas entre las columnas, así como hacen en Excel, igualito, también se puede hacer en esa cuadrícula. Por eso es que esa parte de allí, esta parte de aquí, se llama cuadrícula, porque esto es prácticamente aquí es como si trabajáramos una parte de Excel, ¿ok? Por eso es que esta parte se llama cuadrícula QE, que es la misma de la parte de Excel. Ojo, ustedes deben siempre tener pendiente de que las consultas, una vez usted las vaya trabajando, deben guardarlas. Ya ustedes saben cómo guardarlas. Algunos me dijeron del otro grado, me dijeron que no se les guardaba. Entonces, se ubican en la opción de la barra esta, que es el acceso rápido, puede ser una. Esta partecita que está aquí, vean aquí. En el escritorio, míralo aquí, cuando usted está trabajando, míralo ahí, él ahí. ¿Okay? Ese puede guardarla desde allí o en esta parte, cuando usted coloque tabla o la consulta, usted le presiona en esta opción de aquí, que está aquí, le presiona clic derecho el mouse y automáticamente le presenta las opciones del menú contextual, aquel que yo dije un día cuando estábamos creando tabla, que le dice guardar, cerrar todo o diseño de página, todo eso. Esa es la parte ahí donde pueden guardar. Y después que pueden cerrarla. Pero existe una partecita que cuando usted va a cerrar la consulta, ella automáticamente también le pide que si desea guardar. Le tiene que decir, pues lógico que sí. Hay algunos como que se saltan en esa parte. Una vez yo tenga creada la consulta, yo puedo ejecutarla en esta opción. ¿Sí? Esta opción que se llama ejecutar, ¿sí? De la versión de consulta. Eso queda en donde, en la ventana de diseño de consulta, o sea, en esta ventana, o desde el panel de control que usted quiera acá, ¿sí? Usted le dice diseño de consulta y le presiona en el botón ejecutar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente él saca un informe o saca un pantallazo si usted quiere visualizarlo nada más en la pantalla o lo quiere mandar directamente a la impresora a la consulta. Nos vemos en la próxima clase.